Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a Prueba de Millones, su refugio de historias conmovedoras. Nadie podría haber imaginado que, en un polvoriento camino de la España del siglo XIX, una promesa pronunciada en voz alta se convertiría en la mayor lección de humildad que la aristocracia jamás había presenciado. «Si devuelves mi carruaje a la carretera, me casaré contigo», dijo riendo, rodeada de la élite que aplaudió la burla. Pero la risa se apagó cuando el hombre al que había elegido humillar, un mecánico viudo, con las manos marcadas por el trabajo y el corazón roto por la pérdida, dio un paso al frente como si ya conociera el final. Porque esta no es solo la historia de un carruaje averiado, es la historia de un hombre que transformó el dolor en bondad, que cargó con la ausencia de su esposa a diario, pero aún así sonrió al mundo, y de una mujer adinerada que lo tenía todo, menos lo que realmente importa. Necesitaba que él fracasara en público frente a toda la aristocracia. Él solo necesitaba honrar la memoria de la persona que amaba. Y cuando lo imposible sucedió, la pregunta que rondaba ese salón no era ¿logrará triunfar? Era otra, mucho más devastadora. Si triunfa, ¿qué le harían a su mundo esas pocas palabras de un hombre sencillo? Antes de saber la respuesta, dime, ¿desde qué ciudad o país me estás viendo ahora mismo? Suscríbete al canal y dale a me gusta, porque esta historia te llegará al alma. Ahora respira hondo, siente el aire seco de la España victoriana, el olor a cuero y metal del carruaje detenido, el murmullo cruel de la aristocracia formando un círculo, y el pesado silencio de un hombre que ya lo ha perdido todo, de pie ante la última humillación que se permitirá soportar. Si devuelves mi carruaje a la carretera, me casaré contigo. La voz resonó por el polvoriento camino español como un látigo de seda, cruel, elegante, mortal. Pero nadie aplaudió de verdad, porque todos los presentes, aristócratas con vestidos caros y levitas impecables, sabían que esas palabras no eran una promesa de amor. Eran una sentencia de humillación pública. Esta es la historia de un viudo que aprendió a reparar carruajes porque no pudo sanar su corazón roto tras perder a la mujer que amaba por una misteriosa enfermedad, y de una condesa que poseía mansiones, tierras y títulos, pero nunca pudo comprar lo único que realmente importaba, la felicidad. Y cuando lo imposible sucedió esa tarde, perfumada con jazmín y arrogancia, cuando él hizo lo que nadie más podía hacer, lo que siguió no fue la boda que ella le había prometido con una sonrisa. Fue una lección que destrozaría todo lo que creía cierto. En ese momento, mientras el carruaje de la condesa yacía averiado en medio de la carretera, eje destrozado, ruedas bloqueadas, suspensión destrozada, supo que estaba perdiendo algo más que tiempo. Estaba perdiendo el control. La aristócrata más temida de la región no podía parecer vulnerable. No podía admitir que dependía de un mecánico al que ella misma insistía en llamar ese viudo del taller sucio. Así que, en lugar de pedir ayuda respetuosamente, gritó, fuerte, como si el volumen de su voz pudiera ocultar la desesperación de necesitar a alguien a quien consideraba inferior. Se quedó allí, junto al carruaje destrozado, con las manos marcadas por el trabajo y los ojos desprovistos de todo lo que tenían que derramar. No dijo nada cuando ella empezó a burlarse de él. No replicó cuando los nobles a su alrededor empezaron a reír, esperando que se doblegara humillado, porque ya conocía ese dolor. Ya había sentido lo que era ser tratado como si no importara. La diferencia es que cuando perdió a su esposa, aprendió algo que ni todo el dinero del mundo puede enseñar, que la dignidad no se vende ni se negocia. Por dentro le dolía el corazón, no de ira. Había aprendido en la viudez que la ira no trae a nadie de vuelta. Le dolía porque cada una de sus palabras renovaba su dolor. Porque ser tratado como nada hacía que la ausencia de quien lo trataba como todo le doliera aún más.
pero por fuera, era pura serenidad, postura firme, mirada serena, manos listas para hacer lo que siempre hacía, arreglar lo roto, y entonces lo dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y una voz que intentaba sonar superior, pero temblaba en los bordes. La multitud aristocrática se giró. Algunos rieron con cruel placer, otros se inclinaron hacia adelante, curiosos como quienes presencian un espectáculo de gladiadores, porque todos sabían lo que significaba. Ella no les ofrecía ninguna oportunidad. Estaba montando un espectáculo público, apostando a que fracasaría, para poder reír más fuerte y seguir reinando sobre todos con su frío oro y su corazón vacío. Pero lo que ella no sabía, mientras el sol de la tarde bañaba aquella escena de oro y crueldad, era que este hombre no arreglaba las cosas por dinero ni reconocimiento, las arreglaba para honrar la memoria de los difuntos, y que cuando el carruaje volviera a rodar y las ruedas volvieran a girar, no sería solo un eje lo que vería restaurado, sería la ilusión de que el poder lo compra todo, incluso la dignidad ajena. Ese camino no era solo un camino de tierra entre pueblos, era una línea invisible que dividía dos mundos, el de quienes viajaban en carruajes de terciopelo y el de quienes los reparaban con sus propias manos. En la España del siglo XIX, esa línea era una ley no escrita, pero absoluta, tan absoluta que ya nadie la cuestionaba, porque cuestionar significaba perder lo poco que se tenía, y quienes tenían poco no podían permitirse perder nada. Los trabajadores presentes, cocheros, herreros, sirvientes que acompañaban a sus amos, observaban la escena con una mezcla de amarga familiaridad y silenciosa impotencia. Ya lo habían visto antes. Siempre lo veían. Aristócratas utilizando a la gente común para entretenerse, haciendo bromas a costa de quienes sudaban para sobrevivir, convirtiendo la humillación en un espectáculo social. Y lo peor era que nadie podía decir nada, porque un comentario fuera de lugar, una mirada malinterpretada, una expresión que pareciera irrespetuosa, y eso era todo: trabajo perdido, familia sin sustento, puertas cerradas en todas partes porque los ricos se protegían entre sí. Así que aprendieron a tragárselo, a agachar la cabeza, a sonreír cuando era necesario y a desaparecer cuando era necesario. Y ese resentimiento, que ardía lentamente en el pecho de cada uno, nunca tuvo a dónde ir. Se quedó allí, acumulado, pesado, transformándose en una resignación que sofocaba más que cualquier grito. Al otro lado de la línea invisible, la aristocracia observaba todo esto con una inquietante indiferencia. Para ellos no había crueldad en ello, solo había orden, el orden natural de las cosas. Creían genuina y profundamente que habían nacido para gobernar, que la sangre azul que corría por sus venas, o al menos eso afirmaban, les otorgaba no solo derechos, sino superioridad moral e intelectual. Y si alguien había nacido para servir, pues que sirviera. Con gratitud, incluso. Esa mentalidad estaba tan arraigada que ni siquiera se daban cuenta del peso del sistema que apoyaban. No veían las vidas aplastadas bajo sus finas botas de cuero. No sentían el impacto de las palabras hirientes que lanzaban como monedas a los mendigos, porque para ellos, personas como el mecánico viudo no eran personas reales, eran parte de la máquina, útiles cuando funcionaban, desechables cuando se rompían. Y los carruajes, los carruajes eran más que un simple medio de transporte, eran símbolos vivientes de todo eso: movilidad, libertad, el poder ir y venir sin ensuciarse los pies en el barro que los pobres recorrían a diario. Un carruaje bien cuidado, tirado por caballos de pura sangre, con escudos de armas en las puertas y tapicería importada, decía al mundo: yo soy alguien, y tú no. Por lo tanto, cuando un carruaje se averiaba, sobre todo el de alguien como la condesa, no se trataba solo de un problema mecánico. Era una herida en la imagen de invencibilidad.
Era la aristocracia obligada a admitir que dependía de gente a la que despreciaba, que sin las manos encallecidas de mecánicos, herreros y artesanos, todas esas ruedas doradas no eran más que madera inútil. ¿Y esta dependencia? Esa era la verdad oculta que nadie quería admitir. Los ricos necesitaban a los pobres mucho más que los pobres a los ricos, pero todo el sistema estaba construido para ocultarlo, para hacer parecer que los trabajadores debían estar agradecidos por la oportunidad de servir, cuando en realidad era la aristocracia la que debía estar agradecida por tener a quienes mantenían su mundo de lujo en funcionamiento. Así que, cuando la condesa gritó esa absurda promesa de matrimonio, no solo humillaba a un hombre, reforzaba toda la estructura. Les decía a todos los presentes: miren, incluso cuando lo necesito, sigo al mando. Sigo siendo quien decide el valor de las cosas. Incluso mi mano en matrimonio, que debería ser sagrada, puedo usarla como moneda de cambio. Pero algo estaba cambiando esa tarde. Quizás fue la forma en que el mecánico no se encorvó cuando ella habló. Quizás fue la forma en que miraba el vagón averiado, no con miedo al fracaso, sino con la serenidad de quien sabe exactamente qué hacer. O quizás fue el silencio diferente que se instaló entre los trabajadores. No el silencio de la resignación, sino el silencio de quienes empiezan a creer que, por primera vez, alguien podría cambiar las tornas, porque en el fondo todos allí sabían que ya no se trataba de arreglar un carruaje, se trataba de arreglar algo mucho más grande, se trataba de dignidad, de transformación, de la posibilidad, remota, peligrosa, pero real, de que un hombre sencillo, con las manos llenas de cicatrices y el corazón roto, pudiera enseñar a toda esa perfumada aristocracia una lección que ningún salón dorado jamás enseñó, que el verdadero valor no reside en los títulos, ni en el oro, ni en los carruajes. Reside en el alma. Su nombre era Isabela de Alarcón y Mendoza, un nombre que ocupaba 3 líneas en los documentos oficiales y le abría todas las puertas de la alta sociedad española. Pero nadie allí, ninguno de aquellos aristócratas que reían a su lado, sabía el precio que pagaba por mantener ese nombre brillante. Nadie la vio las noches que caminaba sola por los interminables pasillos de la mansión, oyendo solo el eco de sus propios pasos sobre el frío mármol. Nadie se dio cuenta de que, tras ese vestido de seda francesa y esas joyas que costaban más de lo que un pueblo entero ganaba en un año, se escondía una mujer que ya no sabía quién era sin todo ese oro. Isabela había heredado la fortuna de su padre, un hombre duro que había construido un imperio con contratos ferroviarios y especulación inmobiliaria. Nunca le enseñó a amar, le enseñó a controlar. Quien tiene sentimientos pierde negocios, decía, golpeando la mesa de caoba con esa mano pesada que nunca la abrazaba. Y quien pierde negocios, lo pierde todo. Así aprendió. Aprendió a ocultar cualquier vulnerabilidad. Aprendió que la amabilidad se veía como debilidad y que la debilidad era una invitación a ser devorada viva en ese mundo de apariencias y alianzas frágiles. Pero lo que su padre nunca le enseñó, porque quizá ni siquiera lo sabía, fue cómo llenar el vacío que queda cuando lo tienes todo menos a alguien que te mira y ve más allá de tu apellido. Isabela nunca tuvo eso. Tuvo pretendientes interesados en tierras. Tuvo admiradores fascinados por el poder. Tuvo amistades basadas en la conveniencia. Pero amor verdadero, ese que elige quedarse incluso cuando el dinero se acaba y los títulos ya no impresionan, eso ella nunca lo supo. Así que construyó una armadura, transformó cada interacción social en una demostración de poder. Aprendió a reír en el momento oportuno, incluso cuando no le parecía gracioso. Aprendió a hacer comentarios mordaces que herían y al mismo tiempo establecían una jerarquía social. ¡Qué vestido tan interesante, cariño! Debió de ser carísimo. Hace 5 años. Tu marido ha estado trabajando muchísimo últimamente. Espero que solo sea trabajo.
frases cortas, venenosas, que hacían reír nerviosamente a la gente y luego se iban a casa sintiéndose más pequeños. Y funcionó. La gente empezó a respetarla, o al menos a temer desagradarla, lo que en su mundo equivalía a lo mismo. Pero lo que Isabela nunca admitió, ni siquiera a sí misma, sobre todo a sí misma, fue que esa armadura se había fundido con su piel, que ya no sabía ser amable sin parecer falsa, cómo sonreír sin calcular el impacto, cómo ser simplemente humana sin convertirlo todo en un juego de poder. Y ahora, detenida en aquella carretera con el carruaje averiado, Isabela sintió algo que odiaba, una vulnerabilidad expuesta. Ese carruaje no era solo un medio de transporte, era una extensión de su propia identidad, era el símbolo móvil de que ella estaba por encima, siempre por encima, nunca al mismo nivel que la plebe. Y verlo allí, roto, inmóvil, dependiente de un mecánico viudo cuyo nombre apenas conocía, era intolerable. Por eso atacó. No porque odiara a ese hombre en particular. Apenas lo veía como una persona real. Atacó porque necesitaba recuperar el control, porque humillar públicamente a alguien era la forma más rápida de decir, sin palabras, aunque el carruaje esté roto, sigo al mando. Sigo siendo yo quien decide quién vale y quién no. La propuesta de matrimonio había sido calculada. Cruel, sí, pero efectiva, porque ofrecerse como premio, sabiendo que él nunca podría alcanzarlo, era la manera perfecta de menospreciarlo. Era como decir, eres tan inferior que la idea de casarte conmigo es una broma. Y aquí todos lo saben. Pero mientras veía al mecánico acercarse al carruaje con esa calma irritante, algo empezó a agitarse en su pecho. No era remordimiento. Hacía tiempo que había entrenado esa voz interior para silenciarla. Era miedo, un miedo genuino y visceral, de que él pudiera arreglar lo que los mejores mecánicos del pueblo decían que era imposible sin llevarlo a un taller especializado. Porque si él lo conseguía, ¿qué diría eso de las decisiones que ella tomó? De cómo trataba a las personas competentes como si fueran desechables, de la aterradora posibilidad de que quizás, solo quizás, el verdadero valor no residiera en los apellidos ni en las arcas, sino en el carácter y la capacidad. Isabela apretó el abanico entre sus dedos con tanta fuerza que las varillas de marfil se quebraron levemente. Necesitaba que fallara. No por malicia gratuita, al menos eso se decía a sí misma, sino por necesidad existencial, porque toda su vida se había construido sobre la premisa de que la gente como ella era superior a la gente como él, y quienes arreglan lo imposible con sus propias manos tienen el peligroso poder de destruir las premisas. «Está tardando demasiado, ¿verdad?», dijo con una voz cargada de veneno, disfrazada de preocupación. «Quizás sea demasiado complejo para tus habilidades». La pausa antes de tus habilidades fue deliberada. Dejaba claro que no se refería solo a la competencia técnica, pero él no respondió. Simplemente siguió trabajando, y ese silencio firme, esa negativa a seguirle el juego, irritó a Isabela más que cualquier respuesta enfadada. Porque ella conocía la ira, sabía cómo manipularla, pero dignidad silenciosa era territorio desconocido y aterrador. A su alrededor, la pequeña multitud de aristócratas comenzaba a despertarse. Algunos seguían riendo, pero ahora la risa sonaba más nerviosa. Otros observaban en silencio, empezando a comprender que quizá esto no era tan gracioso como parecía. E Isabela sintió, con una punzada de pánico que intentó disimular, ajustándose el sombrero, que el público comenzaba a dividirse, que por primera vez, quizá, la gente no estaba automáticamente de su lado, y entonces comprendió el verdadero riesgo de aquella tarde soleada. No se trataba solo de un carruaje, se trataba de la revelación de que todo el mundo que había construido, basado en el control, en una jerarquía rígida, en usar la crueldad como escudo contra su propia soledad,
podía derrumbarse por un solo acto de auténtica competencia de alguien a quien siempre había tratado como invisible. Se llamaba Miguel, nada más. Nada de apellidos pomposos que ocuparan 3 líneas. Solo Miguel, el mecánico. Pero esas manos... esas manos contaban una historia que ningún título nobiliario podría resumir. Estaban marcadas por años de trabajo honesto, callos profundos en las palmas, uñas permanentemente manchadas de grasa. Y había algo más en esas manos, una delicadeza inesperada. La misma delicadeza con la que cada mañana tocaba el anillo de bodas que guardaba en el bolsillo izquierdo del pantalón. La alianza de Rosa. Se había ido hacía 3 años. Una enfermedad misteriosa que los médicos del pueblo ni siquiera podían identificar. Fiebre intermitente, debilidad que se apoderó de su cuerpo poco a poco, como si la vida se le fuera agotando gota a gota. Miguel había vendido todo lo que tenía para pagar los tratamientos. Había trabajado noches enteras reparando carros, herramientas, todo lo que le traían, pero no era suficiente, porque el dinero, aprendió a las malas, no compra más tiempo cuando el tiempo se acaba. Rosa murió una mañana de primavera, con la mano de él aún sujetando la suya, disculpándose por no haber podido salvarla. Y lo último que dijo, con esa voz débil pero firme que aún oía en los momentos de silencio, fue: «No dejes que esto te amargue, Miguel. Promételo, sigue sonriendo, por nuestro amor». Así lo prometió, y cumplió su promesa, incluso cuando cada mañana le dolía. Incluso cuando despertaba y, por un segundo olvidado y cruel, extendía el brazo hacia el borde de la cama con la esperanza de encontrarla allí. Incluso cuando veía parejas caminando de la mano y sentía esa opresión en el pecho que nunca desaparecía del todo. Había transformado ese dolor en algo diferente. No lo había enterrado, no lo había ignorado, lo había transformado en un propósito. Arreglar cosas se convirtió en su forma de honrar a Rosa, porque ella siempre decía que tenía manos de sanador. No se arreglan carretas, Miguel, se restaura la esperanza, se restaura la posibilidad de continuar. Y se lo tomaba en serio. Cada objeto que reparaba lo hacía con cuidado, con atención, como si estuviera reparando algo sagrado, porque en el fondo lo era. Estaba reparando la confianza de alguien, el camino de alguien, la vida de alguien, y por eso sonrió. No una sonrisa falsa ni forzada, sino una sonrisa genuina, nacida de la comprensión de que la vida, por dolorosa que fuera, aún tenía valor. Aún tenía momentos de belleza ocultos en medio del dolor. Aún valía la pena vivir con dignidad. El contraste con Isabela era brutal. Ella lo tenía todo: mansión, tierras, joyas, poder, salud. Pero vivía con amargura, usando la crueldad como escudo contra el vacío. Él lo había perdido todo: a la mujer que amaba, los sueños que forjaron juntos, la posibilidad de una familia. Pero había encontrado la paz, una paz extraña, melancólica pero real. La paz de quien sabe que el valor de la vida no está en lo que se acumula, sino en lo que se da. En ese momento, arrodillado junto al carruaje destrozado, Miguel metió la mano en el bolsillo y tocó el anillo de bodas, como siempre hacía cuando necesitaba valor. Sintió el frío metal contra los dedos, el desgaste en los costados donde Rosa solía retorcerse cuando estaba nerviosa. Y se susurró a sí mismo, como susurraba todos los días: «Aquí estoy, amor. Sigo intentando que te sientas orgullosa». Entonces respiró hondo y miró el eje roto. Era una reparación difícil, muy difícil. No solo tendría que volver a colocar el eje, sino reforzarlo para que aguantara el peso del carruaje hasta el siguiente pueblo. Allí no tenía las herramientas ideales, no tenía ayuda. Pero tenía algo que Isabela y toda esa perfumada aristocracia jamás tendrían: la experiencia de alguien que había aprendido a hacer mucho con poco, de alguien que había transformado la limitación en creatividad. Empezó a trabajar, sin prisa,
sin enojo por las crueles palabras de Isabela, pero con esa calma que solo da quien ya ha experimentado el peor dolor posible y ha sobrevivido. Porque después de ver morir en tus brazos a la persona que más amas, ¿qué más podría destruirte de verdad? Sus manos se movían con precisión, quitando tornillos, evaluando los daños, calculando mentalmente lo que debía hacer, y mientras trabajaba, algo empezó a suceder a su alrededor. El silencio se disipó, la risa nerviosa cesó. Incluso Isabela, con toda su arrogancia ensayada, guardó silencio, observando esas manos callosas hacer lo que juraba imposible, porque había algo fascinante en ello. Su forma de trabajar, sin mostrar desesperación alguna, la concentración absoluta, la dignidad silenciosa de alguien que no necesitaba demostrar nada a nadie, pero que hacía bien su trabajo porque era la única manera que conocía, y en su bolsillo, el anillo de bodas de Rosa parecía pesar menos, como si ella estuviera allí, de alguna manera, diciendo lo que siempre decía: «Tú puedes, Miguel, siempre puedes». Isabela no podía callarse. Su silencio la molestaba de una forma que no podía identificar, así que hizo lo que siempre hacía cuando perdía el control. Arremetió. «¿Sabes? Tengo curiosidad», empezó, en voz tan alta que todos la oyeron. «¿Cómo cree un hombre que vive solo en un taller sucio que puede arreglar un carruaje familiar con 300 años de historia?» Hizo una pausa, dejando que la frase le pesara. «Quizás, si hubieras prestado más atención al trabajo y menos a otras cosas, tu esposa aún estaría viva». El golpe le dio de lleno, y ella lo supo. Vio su cuerpo congelarse por un instante, vio sus hombros tensarse y sintió ese placer cruel, pequeño, venenoso, de haberle dado donde más le dolía. Algunos aristócratas rieron, esa risa nerviosa de quien sabe que acaba de presenciar algo terrible, pero no tiene el valor de protestar. Otros apartaron la mirada, incómodos, pero igualmente silenciosos. Porque enfrentarse a Isabela de Alarcón y Mendoza era más de lo que cualquiera allí estaba dispuesto a hacer. Miguel se detuvo. Sus manos, agarrando la herramienta, temblaban levemente, no de ira, de dolor, porque esas palabras habían llegado directo al lugar más herido de su alma, al lugar donde residía la culpa, donde la voz que intentaba silenciar cada día susurraba: «Si hubieras trabajado menos, si hubieras ganado más dinero más rápido, si hubieras sido mejor». Esa voz que Rosa había intentado silenciar antes de irse, pero que aún resonaba en las solitarias madrugadas. Cerró los ojos. Solo un segundo. Respiró hondo, sintiendo cómo el aire entraba lentamente en sus pulmones, llenándole el pecho de una calma que necesitaba encontrar en lo más profundo, donde residía el dolor, pero también donde residía la promesa que le hizo a Rosa: «No dejes que esto te amargue». Cuando volvió a abrir los ojos, algo había cambiado. No en el mundo que lo rodeaba, sino en su interior, porque había tomado una decisión en ese segundo de silencio. La decisión de no dejar que su crueldad lo definiera. La decisión de honrar a Rosa no con ira ni desesperación, sino con dignidad, con la fuerza que ella siempre había admirado en él, la fuerza para ser amable incluso cuando el mundo es cruel. Y luego volvió al trabajo, sin decir una palabra, sin mirar a Isabela, sin darle la reacción que ella esperaba, porque había aprendido algo que ella, con toda su fortuna y poder, jamás aprendería: que un silencio firme puede ser más poderoso que 1000 palabras de enojo. Y fue entonces cuando algo extraño empezó a suceder. El placer cruel en el rostro de Isabela empezó a flaquear, porque estaba acostumbrada a las reacciones, al llanto, a la ira, a que nos doblegáramos o estalláramos. Pero esta calma inquebrantable, esta negativa a seguir su juego, era territorio desconocido y aterrador. ¿Me estás ignorando? Volvió a intentarlo, elevando la voz una octava, perdiendo el control que había intentado mantener. Te hice una pregunta.
O eres sordo además de incompetente. Pero Miguel seguía trabajando. Sus manos se movían con creciente precisión. Retiraba el eje dañado, examinaba las piezas restantes, calculaba mentalmente cómo reforzar la estructura, y cada movimiento era una afirmación silenciosa. No tienes poder sobre mí. Puedes tener oro, puedes tener títulos, puedes tenerlo todo, pero no tienes esto, no tienes mi dignidad, y eso nunca podrás quitármelo. Los observadores comenzaron a rebullirse, incómodos. Una anciana le murmuró algo a su acompañante. Un joven aristócrata se aclaró la garganta evitando el contacto visual directo con Isabela, porque todos allí se daban cuenta de algo que ella aún no había comprendido, que estaba perdiendo, no el reto del carruaje, que seguía abierto, pero estaba perdiendo algo mucho más importante. Estaba perdiendo la batalla moral. Estaba siendo expuesta no como poderosa, sino como insignificante, como alguien que necesitaba humillar a los demás para sentirse grande. E Isabela lo sintió. Sintió el nerviosismo subirle a la garganta, sintió la creciente necesidad de hacerlo reaccionar, de demostrarle que aún tenía el control. Así que jugó la peor carta posible. Apuesto a que murió feliz de escapar de ti. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse, porque todos allí, incluso los más crueles, incluso los más acostumbrados a los juegos de poder, sabían que ella había cruzado la línea, que había cosas que no debían decirse, que hay humillaciones que revelan más de quien humilla que de quien es humillado. Miguel se detuvo de nuevo, esta vez por más tiempo. Tragó saliva con fuerza, tan fuerte que me dolió la garganta. Sintió que su mano se dirigía instintivamente al bolsillo, tocando el anillo de bodas de Rosa, y por un instante, solo un instante, todos allí creyeron que iba a derrumbarse, que iba a gritar, que lo dejaría todo y se iría, o peor aún, que la atacaría. Pero entonces hizo algo inesperado. Se giró lentamente, miró directamente a Isabela, y sus ojos, esos ojos que habían visto morir a la mujer que amaba, que habían derramado todas las lágrimas que un hombre puede derramar y aún así habían elegido sonreír, se encontraron con los de ella, y no había ira allí, no había odio, solo una profunda tristeza y algo aún más devastador, lástima. Lo siento por ella, por la mujer que lo tenía todo y era tan infeliz que necesitaba pisotear a los muertos de otros para sentirse viva. Y luego, en voz tan baja que la gente tenía que inclinarse hacia adelante para oír, dijo simplemente, murió feliz. Sí, porque murió amada. Y regresó al carruaje, dejando esas palabras flotando en el aire como una verdad innegable, como un espejo cruel que le mostraba a Isabela todo lo que nunca tuvo y nunca tendría mientras siguiera siendo quien era. Las manos de Miguel comenzaron a moverse con una precisión que rozaba lo sagrado. Cada movimiento era calculado, meditado, ejecutado con la maestría de quien había pasado toda su vida transformando metal roto en esperanza restaurada. Tomó una barra de hierro que siempre llevaba en su bolsa de herramientas, una pieza de refuerzo que Rosa había insistido en que llevara. «Nunca se sabe cuándo la vas a necesitar», decía ella, con esa sonrisa que iluminaba hasta los días más grises. Y ahora, 3 años después de su muerte, ese bar se convertiría en la salvación de ese carruaje. Como si Rosa lo hubiera sabido, como si, de alguna manera, todavía estuviera allí, guiando sus manos. El mundo a su alrededor se desvaneció. Isabela ya no existía. Los aristócratas que lo observaban habían desaparecido. No hubo más humillación ni dolor. Solo quedaba el problema ante él. Un eje roto que necesitaba refuerzo. Una suspensión deteriorada que necesitaba estabilización. Un peso considerable que necesitaba redistribuirse. Y él sabía exactamente cómo hacerlo. Miguel calentó la barra de hierro con las brasas de una pequeña estufa que había traído uno de los cocheros. Observó cómo el metal cambiaba de color, de gris oscuro a un rojo brillante, casi anaranjado.
la punta perfecta. Luego, con precisos martillazos, comenzó a dar forma a la pieza. Cada golpe resonaba en el camino silencioso, rítmico, firme, como el latido de un corazón que se niega a detenerse. Los sirvientes y trabajadores se acercaron discretamente. No hablaron, solo observaron. Pero en sus ojos había algo que no había estado allí antes. Esperanza. Esperanza de que, por primera vez, la competencia y el carácter pudieran superar los títulos y el oro. De que un hombre humilde, armado solo con habilidad y dignidad, pudiera hacer lo que toda la riqueza de Isabela no podía comprar. Isabela, por su parte, sintió que algo extraño se formaba en su pecho, incredulidad, porque conocía a los propios mecánicos, hombres bien pagados con talleres llenos de herramientas caras, que habían jurado que este carruaje necesitaría ser remolcado. Y ahora allí estaba un viudo solitario, con una bolsa de herramientas desgastadas, haciendo lo que decían que era imposible. Pero la incredulidad empezó a dar paso a algo más inquietante: miedo. Miedo genuino de que él realmente tuviera éxito. Porque si lo conseguía, ¿qué diría eso de ella? De las decisiones que tomaba, de cómo trataba a las personas competentes como si fueran desechables, de la devastadora verdad de que quizás, solo quizás, el verdadero valor no residía en las bóvedas, sino en el carácter. Miguel soldó la barra de refuerzo al eje con una técnica que pocos conocían. No era perfecta, no en las condiciones de ese camino, sin un taller adecuado, pero era sólida, era segura, era funcional. Y cuando probaba su resistencia, se sentía la firmeza necesaria. El carruaje aguantaría, no solo hasta el siguiente pueblo, sino por mucho tiempo. Luego vino la parte más delicada: volver a colocar el eje reforzado. Requería palancas, precisión milimétrica, fuerza aplicada en el punto exacto. Miguel pidió ayuda a 2 cocheros, quienes se acercaron casi con reverencia, y juntos, bajo su guía, levantaron el carruaje, reposicionaron el eje y ajustaron la suspensión. El sudor le corría por la cara a Miguel. Le temblaban las manos ligeramente, no de miedo, sino de puro esfuerzo. Y en algún lugar de su mente oyó la voz de Rosa, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva. Tú puedes, Miguel, siempre puedes, porque no lo haces por la gloria, lo haces por lo que es correcto. Isabela dio un paso adelante, incapaz de quedarse quieta. Necesitaba verlo de cerca, necesitaba confirmarlo con sus propios ojos. Y cuando vio la precisión del trabajo, el ingenio de la solución, la maestría en las manos de ese hombre al que había llamado incompetente, algo en su interior empezó a resquebrajarse. No su armadura exterior, que aún era firme, sino algo más profundo, la absoluta certeza de que tenía razón en todo. Miguel apretó el último tornillo, revisó cada conexión, comprobó la estabilidad, y luego, con un movimiento suave pero firme, empujó suavemente el carro. Las ruedas giraron, sin trabas, sin ruidos extraños, perfectamente equilibrado. Lo había logrado. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro. No fue el silencio de la duda, no fue el silencio de la humillación, fue el silencio del respeto forzado, de la admiración innegable, incluso cuando se quiere negarla, de la verdad que se impone no con gritos, sino con evidencia innegable. Miguel se levantó lentamente, se limpió las manos con el paño, guardó las herramientas con el mismo cuidado de siempre, y entonces miró a Isabela, sin arrogancia, sin exigencia, solo con la serenidad de quien ha cumplido su promesa. «Su carruaje está listo, señora», dijo en voz baja pero firme. «Puede continuar». Y en ese momento ocurrió algo extraordinario. Uno de los cocheros empezó a aplaudir, lentamente al principio, casi con miedo, pero luego otro se unió, y en pocos segundos todos los trabajadores presentes aplaudían, no a viva voz, no escandalosamente, sino con ese aplauso firme de quienes reconocen la verdadera grandeza,
Los aristócratas estaban paralizados, algunos avergonzados, otros genuinamente impresionados, e incluso aquellos que más se habían reído con los chistes de Isabela, ahora tenían que admitir, aunque solo fuera para sí mismos, ese hombre era más grande que cualquier humillación que hubieran intentado infligirle. Y Isabela sintió algo que no había sentido en años, algo que ni todo el oro del mundo podría comprar. Se sintió pequeña, no porque otros la menospreciaran, sino porque se había expuesto, porque sin querer había demostrado que bajo todos esos títulos y riquezas solo había vacío, y que el hombre al que intentaba destruir tenía algo que ella nunca tendría mientras siguiera siendo quien era: paz interior. Isabela se ajustó el vestido con manos ligeramente temblorosas. Respiró hondo, recomponiendo la máscara que se le había caído en los últimos minutos. Y entonces hizo lo que siempre hacía cuando perdía el control. Fingió que todo estaba planeado desde el principio. «Bueno», dijo, intentando sonar firme, pero con una voz un poco más aguda de lo habitual. «Parece que sí sabes lo que haces». Forzó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Y soy una mujer de palabra. Prometí casarme contigo si arreglabas el carruaje. Y aquí estamos». La multitud se quedó paralizada, porque todos los presentes comprendieron que esto no era generosidad. Era Isabela intentando convertir la derrota en victoria, aparentando tener la situación bajo control, como si ese matrimonio fuera un premio que otorgaba generosamente y no una promesa hecha para humillar. Miguel se limpió las manos con el paño una última vez. Lo dobló con cuidado, lo guardó en su bolsa de herramientas. Cada movimiento era lento, deliberado, como si organizara no solo las herramientas, sino también las ideas que necesitaba expresar. Entonces levantó la vista y se encontró con la de ella. Y por primera vez en toda la tarde fue Isabela quien apartó la mirada primero. «Señora de Alarcón», empezó, y su voz era tan baja que la gente tenía que acercarse para oír. Pero era firme, sólida como el eje que acababa de reparar. «Agradezco la oferta, de verdad, pero tendré que declinarla». La conmoción fue inmediata y absoluta. Isabela parpadeó varias veces como si no hubiera entendido. «¿Qué quieres decir con negarte? Dije que arreglaría el carruaje, y lo hice, pero nunca pedí matrimonio a cambio. La señora lo ofreció por iniciativa propia, y yo no acepto». La palabra «no» cayó como una piedra en un lago en calma. Las olas se extendieron por todos los presentes, porque nadie, absolutamente nadie en esa región, le dijo que no a Isabela de Alarcón y Mendoza, y menos de una manera tan tranquila, respetuosa y a la vez tan rotunda. «¿Te niegas a casarte conmigo?». Su voz se elevó 2 octavas, mezclando incredulidad con algo que rozaba la ofensa personal, como si la sola idea de ser rechazada fuera inasumible. «Sí, señora». Miguel cerró su maletín, y entonces, con una serenidad que parecía provenir de lo más profundo, dijo algo que lo cambiaría todo. «Porque el matrimonio no nace de una apuesta, no nace de la humillación, y mucho menos de una promesa hecha para hacer sentir inferior a alguien». Hizo una pausa. Miró a su alrededor a todos esos rostros aristocráticos que se habían reído de sus chistes, y continuó, su voz adquiriendo una firmeza suave que tenía más peso que cualquier grito. «El dinero compra carruajes, señora, compra mansiones, compra joyas, vestidos y todo lo que pueda imaginar, pero no cura corazones vacíos». Tocó el bolsillo donde guardaba el anillo de bodas de Rosa. «Mi esposa murió pobre, tan pobre que tuvimos que vender casi todo para pagar medicinas que no funcionaron. Pero ¿sabe lo que tenía? Paz, la verdadera felicidad, un amor que no necesitaba oro para brillar». Dio un paso hacia Isabela, no con amenaza, solo con firmeza, y le hizo la única pregunta que importaba. «Tienes oro, tienes poder, lo tienes todo, pero dime, ¿tienes paz?». El silencio que siguió fue ensordecedor, porque esa pregunta había tocado el fondo de todo. Había revelado la verdad que Isabela había intentado ocultar toda su vida.
que debajo de todo ese oro solo había soledad, vacío existencial, el terrible descubrimiento de que se puede tener el mundo entero y aún así no tener nada que realmente importe. Isabela sintió que le ardía la cara, pero esta vez no era ira, era vergüenza, una vergüenza auténtica y devastadora, de esas que te desgarran el alma porque te obligan a ver quién eres realmente cuando todas las máscaras caen. Se había ofrecido como premio, esperando que él se inclinara en agradecimiento, y él se había negado, no por despecho, no por orgullo herido, sino por algo mucho más devastador para su ego, porque simplemente no era el premio que él creía que era. Arreglé su carruaje porque era lo correcto, continuó Miguel, con una voz que ahora se despejaba, como si cada palabra le quitara un peso invisible de encima. Porque hay gente que depende de este camino, gente que no merece sufrir por el orgullo ajeno, pero no lo arreglé para ganármelo. Porque la dignidad no se compra, señora, y el amor verdadero no nace del desprecio, nace del respeto, de la admiración genuina, de ver al otro como un igual. Cogió la bolsa de herramientas. El carruaje está listo, pueden continuar sin problemas. Y luego, con una breve reverencia, no de sumisión sino de cortesía, se dio la vuelta para marcharse. Y fue en ese momento, viéndolo alejarse con esa dignidad inquebrantable, que Isabela de Alarcón y Mendoza comprendió algo que cambiaría el resto de su vida. Acababa de perder mucho más que un matrimonio que nunca deseó realmente. Él había perdido la ilusión de que el poder y el respeto eran lo mismo. Descubrió de la forma más dolorosa posible que estaba emocionalmente arruinada y que todo el oro de España no podía pagar la deuda que tenía con su propia alma. Esa noche, Isabela de Alarcón y Mendoza no pudo dormir. Se sentó en el balcón de la mansión, que de repente le pareció demasiado grande, demasiado vacía, demasiado fría. Las palabras de Miguel resonaban en su mente como campanas que no paraban de sonar. Tienes oro, pero tienes paz. Y por primera vez en años, quizás por primera vez en su vida, respondió con brutal honestidad. No, no tenía paz, nunca la tuvo. Él había construido un imperio de apariencias sobre cimientos de soledad. Y ahora, después de aquella tarde en el camino, las grietas se habían vuelto imposibles de ignorar. Lloró. No las lágrimas calculadas que usaba en eventos sociales para parecer sensible, sino lágrimas reales, horribles y desesperadas. Lágrimas de alguien que finalmente se miró al espejo y no le gustó lo que vio, porque la verdad, esa verdad que duele cuando finalmente la admitimos, era que se había convertido exactamente en el tipo de persona que despreciaría si la conociera de lejos. Había usado el poder como escudo, la crueldad como protección, y en el proceso había olvidado que ser humano no se trata de cuánto tienes, sino de quién eres cuando nadie te ve. A la mañana siguiente, Isabela hizo algo que ninguno de sus empleados esperaba. Bajó a la cocina, no los llamó, simplemente bajó, sin joyas, sin vestido elaborado, solo con un sencillo vestido de algodón, y se disculpó con la cocinera a la que había humillado la semana anterior por un plato que no le había gustado, con el cochero al que había amenazado con despedir porque los caballos estaban cansados, con todos los que habían sido heridos por su arrogancia. Y estas no fueron disculpas rápidas ni fugaces, fueron cara a cara, con voz temblorosa, con lágrimas sinceras. Pero sabía que las palabras no bastaban, porque Miguel le había enseñado algo fundamental en ese camino, que la verdadera transformación no reside en excusas bonitas, sino en acciones concretas. Así que empezó a cambiar, lentamente, con dolor, pero de verdad. Empezó a escuchar más que a hablar. Empezó a preguntar, ¿cómo puedo ayudar? En lugar de ordenar, hazlo ya. Empezó a ver a los empleados, no como piezas reemplazables, sino como personas con historias, dificultades y sueños. Y descubrió algo sorprendente. Cuando se trata a las personas con dignidad, no solo trabajan mejor, se convierten en familia.
2 semanas después de aquella tarde en el camino, Isabela fue al taller de Miguel. Traía una propuesta, no de matrimonio. Esa herida aún dolía demasiado, pero algo diferente. Necesitaba un mecánico jefe, alguien que supervisara el mantenimiento de los carruajes de la finca, alguien que entendiera no solo el metal y la madera, sino también la responsabilidad y la excelencia. Miguel la recibió con su habitual calma, escuchó la propuesta y, para su sorpresa, dudó. ¿Por qué yo?, preguntó, sin hostilidad, solo con genuina curiosidad. Porque me mostraste algo que necesitaba ver, respondió Isabela, y por primera vez su voz no tenía ese tono de superioridad, solo tenía una honestidad vulnerable. Me mostraste que el verdadero valor no está en los títulos ni en el oro, está en el carácter, y yo quiero aprender a ser mejor. Y creo que puedes enseñarme, no con sermones, sino simplemente siendo quien eres. Miguel miró a la mujer que había intentado destruirlo con palabras y vio algo diferente, vio un remordimiento genuino, vio un esfuerzo real por cambiar y recordó algo que Rosa solía decir: todos merecen una segunda oportunidad, Miguel, sobre todo quienes tienen el valor de admitir sus errores. Así que aceptó, no como un empleado servil, sino como un profesional respetado, y en los meses siguientes ocurrió algo extraordinario. Isabela no solo aprendió sobre mecánica y mantenimiento, sino también sobre humanidad, sobre cómo tratar a las personas con respeto cambia no solo sus vidas, sino también las de ella. Empezó a comer con los empleados, a preguntar por sus familias, a celebrar pequeñas victorias, y descubrió que la felicidad que había buscado en salones dorados y joyas caras residía desde siempre en las conexiones humanas genuinas, en la sonrisa de la cocinera cuando recibía un cumplido sincero, en el alivio del cochero cuando le preguntaba si necesitaba descansar, en la silenciosa gratitud de los trabajadores cuando empezaba a pagar salarios justos. ¿Y Miguel? Miguel siguió siendo el mismo de siempre, reparando no solo carruajes, sino también con delicadeza y paciencia, ayudando a Isabela a reconstruir su propia alma, sin sermonear, sin juzgar, simplemente viviendo con esa dignidad inquebrantable que había aprendido de Rosa. Y cada vez que tocaba el anillo en su bolsillo, sentía que honraba su memoria de la mejor manera posible, compartiendo bondad en un mundo que la necesita desesperadamente. La historia se extendió por toda la región. No era la versión que Isabela hubiera preferido, la de la generosa condesa que le dio una oportunidad a un mecánico pobre, sino la verdad, la historia de una mujer que lo tenía todo, y descubrió que no tenía nada, hasta que un humilde viudo le enseñó la lección más importante de todas, que la verdadera riqueza no se mide en monedas de oro, sino en paz mental, que el verdadero poder no proviene de aplastar a los demás, sino de levantarlos, y que la felicidad no se compra, se construye, ladrillo a ladrillo, con decisiones diarias de bondad, respeto y conexión humana. Y cada vez que alguien le preguntaba a Miguel cómo había logrado transformar a la mujer más cruel de la región, él sonreía, esa sonrisa que Rosa adoraba, y respondía simplemente: no transformé a nadie, solo demostré que la dignidad no se negocia, y que el amor, el verdadero amor, no nace del oro, nace del alma. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje. Historias como esta no solo hablan del pasado lejano de la España victoriana, sino de nosotros mismos, de las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve, de la valentía de admitir nuestros errores y de la fuerza silenciosa para vivir con dignidad, incluso cuando el mundo intenta empequeñecernos. Si estas historias te conectan, si te conmueven y a la vez te llenan de esperanza, suscríbete al canal. Porque cada semana te traigo historias como esta, historias que nos hacen sentir, reflexionar y quizás ver nuestras propias vidas con otros ojos. Y te quiero aquí,
como parte de esta comunidad que cree que la transformación es posible. Deja un comentario abajo que diga, la dignidad no es negociable. Los leo todos, de verdad, y cada comentario me demuestra que no estoy sola, que estas historias llegan a corazones que necesitaban escuchar precisamente eso hoy. Si esta historia te conmovió de alguna manera, dale a me gusta. No se trata de números, sino de decir, yo también lo sentí, ese mensaje me impactó. Y aquí hay un video que continúa esta conversación sobre la transformación, sobre cómo el dolor puede convertirse en propósito, sobre personas que eligieron ser mejores, incluso cuando habría sido más fácil amargarse. Haz clic y acompáñame. El viaje no termina aquí. Hasta la próxima historia. Y recuerda, la mayor riqueza no reside en lo que tienes, sino en quién llegas a ser.